Epicuro fue uno de los grandes filósofos de la cultura griega de su época, fundador de la corriente filosófica que lleva su nombre, el epicurismo. Fundamentó su teoría en la búsqueda de la felicidad, el placer y la ética. Creó la palabra taraxia, que quería decir que la razón era la encargada de nuestra felicidad. Decía que los hombres debían de rechazar toda enseñanza que se fundamenta en miedos y en supersticiones, pero no existía ningún motivo para tener miedo de los dioses. Fundó la ética de la reciprocidad, o mejor conocida como la regla de oro, que significa tratar a los demás como te gustaría ser tratado, posiblemente la base del concepto moderno de los derechos humanos. Introdujo en el pensamiento griego el igualitarismo humano fundamental que daba paso a la admisión de las mujeres y los esclavos en las escuelas. Introdujo la idea de un contrato social, ya que la justicia proviene de un acuerdo el conjunto para no perjudicarse mutuamente, teoría que tarde dio origen al utilitarismo. Tales de Mileto. Está considerado el primer filósofo de Occidente y con el iniciador del pensamiento racional. Incursionó en las matemáticas, la geometría, la astronomía y la física. Se le considera el primero de los filósofos de la historia. Entre sus aportaciones más importantes destacan el nacimiento de la filosofía como pensamiento racional o el principio de semejanza. Este era considerado también uno de los 7 sabios de Grecia. Tales era un hombre que se destacó en varias áreas: comerciante, hábil en ingeniería, astronomía y geometría. Anaxímenes de Mileto fue un filósofo griego que vivió entre los años 585 y 524 a.C. Este filósofo griego fue un discípulo y seguidor de Anaximandro. Tuvo un gran papel como meteorólogo y astrónomo. También decir que fue un miembro de la escuela iglesia. Algunos de los aportes más importantes de Anaxímenes es que fue uno de los primeros en buscar y explicar los mecanismos del mundo, dejando de lado las concepciones sobrenaturales. Junto con otros logró discernir que todo lo que existe tiene un origen material. Anaxímenes era considerado un practicante del monismo material, corriente del pensamiento presocrática que comenzó a ser explorada por la escuela milesia. Él decía que mediante los procesos de condensación el aire formaba los cuerpos celestiales, como las nubes, estas el agua, y una combinación de todo. Formaban la tierra. El proceso contrario, es decir, la refracción, permitía originar el fuego a partir del mismo aire. El filósofo griego, a pesar de sus fundamentos naturalistas, buscaba imprimirle un carácter espiritual al aire, como un elemento originario, y su importancia, no solo en la vida del hombre, sino de la integridad de su alma.
Pitágoras de Samos nació en el año 582 y falleció en el año 570 a.C. Se suele mencionar a tres filósofos entre sus mentores, como es el caso de Ferecides de Siros, Tales de Mileto y su pupilo Anaximandro, hombres de importancia en el panorama del saber de la época. Las principales áreas de interés de Pitágoras y los pitagóricos fue la matemática, sobre todo la geometría y la aritmética, considerada como la base de todo tipo de saber. También tenían interés por la música, la astronomía y la metafísica. Sus preceptos eran tanto científicos como religiosos. Fue un filósofo presocrático considerado como el padre de las matemáticas y fundador del pitagorismo, un movimiento filosófico que contribuyó significativamente en el desarrollo de los principios matemáticos de su época, tanto como de la aritmética como de la geometría. Señaló también que el lucero del alba y el lucero vespertino son el mismo planeta, Venus. También enseñaba que la Tierra era el centro del universo y que la Luna la orbitaba alrededor del ecuador, aunque estos descubrimientos también se le atribuyen a Parménides. La doctrina de Pitágoras es una combinación a partes iguales, ya que se interesaba por la religión y la ciencia, que eran indivisibles y formaban parte del mismo estilo de vida. Se preocupó también por desentrañar los misterios del universo y el destino del alma al mismo tiempo. Anaxágoras fue un filósofo griego que nació en el año 500 a.C. en Clazomenae. Una de sus frases fue: "Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía". El aporte de Anaxágoras al pensamiento filosófico es precisamente haber introducido en la explicación del universo el nous como fuerza motora de todo cuanto existe. La entidad del nous es tal que se halla por encima de cualquier otra realidad. Mantenía que toda la materia había existido en su forma primitiva como átomos o moléculas, y que estos átomos, numerosos hasta el infinito, habían existido desde la eternidad, y que el orden que surgió al principio de este infinito caos de átomos diminutos era efecto de la actuación de una inteligencia eterna, el nous. Su filosofía marca un gran punto de retorno en la historia de la filosofía griega. Su doctrina del nous fue adoptada por Aristóteles y su interpretación sobre los átomos preparó el camino para la teoría atómica del filósofo Demócrito. Dio también un gran impulso a la investigación de la naturaleza fundada en la experiencia, la memoria y la técnica. A él se le atribuyen las explicaciones racionales de los eclipses y de la respiración de los peces, como también de investigaciones sobre anatomía del cerebro. Por otro lado, fue el primero en dejar constancia de que los eclipses se producen por el paso de un astro frente a otro. Falleció en el año 428 a.C.
Demócrito nació en 460 a.C. en Actera. Fue matemático y filósofo griego y uno de los fundadores del atomismo. Alumno de Leucipo, maestro de Hipócrates. Dos frases de él fueron: es arrogancia hablar de todo y no quiere oír nada, y la amistad de un hombre sabio es mejor que la de todos los tontos. Tras la muerte de su progenitor, decidió gastar toda su fortuna en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, embarcándose así en un viaje a países lejanos. Se cree que viajó a varios lugares, entre ellos Egipto, Persia y Mesopotamia, adquiriendo conocimientos de astrología, teología, geometría y otras materias. De regreso a su tierra natal, se dedicó a la filosofía natural. Algunos de los pensadores que influyeron en sus doctrinas fueron geómetras egipcios, Anaxágoras y también su maestro Leucipo de Mileto, a quien se le atribuye la idea del atomismo. Fue geómetra y astrónomo y un pionero en matemáticas y geometría, pero se le conoce sobre todo por su teoría atómica. Autor de numerosas obras, se le atribuyen 73 que trataban de matemáticas, física, gramática y ética. De todas ellas, solo algunos fragmentos han llegado hasta nosotros. Fue conocido también como el filósofo alegre, pues consideraba la felicidad como el mayor bien, lográndose a través de la moderación, la tranquilidad y la liberación de los miedos. Según su teoría atómica de la materia, todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, invisibles e indestructibles de materia pura que se mueven por la eternidad en un infinito vacío. Los átomos son de la misma materia, pero difieren en forma, medida, peso, secuencia y posición. Sostenía la creación de mundos como la consecuencia natural del incesante movimiento giratorio de los átomos en el espacio. Se le atribuyen también los siguientes dos teoremas. El primero es que el volumen de un cono es igual a un tercio del volumen de un cilindro de igual base y altura, y el segundo que el volumen de una pirámide es un tercio del volumen del prisma de igual base y altura. Protágoras, 487 a 420 a.C., fue un idealista con la corriente de pensamiento relativismo. Para él, el hombre es la medida de todas las cosas, concibe el ser como algo en movimiento, como un constante fluir. Quiere decir que la realidad es constantemente cambiante. También menciona que no existen verdades universales o absolutas. Y esto quiere decir que no hay verdades verdaderas o falsas, solamente unas más convenientes que otras.
Protágoras hace referencia al principio homo mensura, el cual menciona que el hombre da sentido a su entorno, es decir, el hombre construye su propia realidad mediante sus experiencias e ideas. Filósofo Sócrates, 470 a 399 a.C. Él aportó la dialéctica como la técnica de la conversación o el arte del diálogo, para después plantear proposiciones, una serie de preguntas para analizar y examinar consecuencias y finalmente así comprobar si coincide con los hechos ya conocidos. Sócrates también aportó la mayéutica, el cual es una técnica de construcción de conceptos, el cual ayuda a crear ideas, a precisar el trabajo de la percepción de las ideas para llegar al conocimiento. La meta de esto es llegar a la verdad fundada en la razón. Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas que vivió entre el 427 y el 347 a.C. Durante toda su vida demostró interés por la política y consideraba que esta disciplina debía apoyarse en la filosofía como base de su fundamento. Uno de los aportes más destacados de Platón es la teoría de las ideas, que consistía en la diferenciación entre el mundo que se percibe a través de los sentidos y lo que se conoce a través de la razón, que fue representada en la alegoría del mito de la caverna y la teoría tripartita, en la que reconocía al alma inmortal dividida en tres partes dentro del mortal. Además, una de sus formas más reconocidas de pensamiento es reconocer la dualidad materia-alma, que consideraba al alma parte del mundo de las ideas, ya que no solamente la podía ver, y al cuerpo como un cárcel material para el alma. Además de que planteó conceptos como la inmortalidad, el aprendizaje en el desarrollo del ser humano y el conocimiento a través de la razón como única manera de acceder a la verdad. Aristóteles fue discípulo de Platón y este refutó con la teoría idealista de las ideas, profesada por su maestro, sometiéndola a una crítica rigurosa donde se manifiesta ya la comprensión de las raíces nociológicas del idealismo en general. Y este separa la esencia de la cosa de la cual es esencia, transformando en este modo lo general en una entidad al lado del mundo sensible y real. Además
de que Aristóteles no dudaba de la realidad del mundo exterior, pero se confundía en la dialéctica de lo universal y de lo singular. Según Aristóteles, la idea, la forma, como dice, y el objeto son inseparables. Este vacila entre el idealismo y el materialismo, pero se termina por inclinarse al idealismo, donde cada objeto, cada cosa se compone de dos principios, la materia y la forma. Su teoría del conocimiento, como la serie de problemas de la filosofía y de las matemáticas, se acerca al materialismo defendiendo, a su diferencia de Platón, el origen sensorial del conocer, aunque también vacila entre la dialéctica y la metafísica.